Manejo de métodos de costeo en Aspel SAE 7.0. Definición de método de costeo. Es el esquema de cálculo a aplicar para la determinación de un costo. Los factores de uso dependen de el nivel de rotación, la caducidad del producto y la inflación o desinflación de costos. Consideraciones para el uso del método de costeo. El método de costeo seleccionado debe utilizarse para todo el año fiscal. Es importante no modificar el tipo de costeo una vez registrado el movimiento al inventario. Costo estándar. Definición. Es el costo del producto según la empresa por un determinado tiempo. Es importante no realizar ninguna operación al momento de realizar movimientos de entrada y salida del almacén. Ventajas para el costo estándar. Cuando las normas son realistas, factibles y están debidamente administradas, pueden estimular a los individuos a trabajar de manera más efectiva. Las variaciones de las normas conducen a implementar programas de reducción de costos, concentrando la atención en las áreas que están fuera de control. Son útiles en la toma de decisiones, particularmente si las normas de costo de los productos se agregan de acuerdo con los elementos de costos fijos y variables, y si los precios de los materiales y las tasas de mano de obra se basan en las tendencias esperadas, da como resultado una reducción en el trabajo de oficina. Desventajas. El grado de rigidez o flexibilidad de los estándares no pueden calcularse de manera específica. Con frecuencia, las normas tienden a adquirir rigidez a un periodo relativamente corto, mientras que las condiciones del mercado cambian constantemente. Las revisiones de las normas pueden ocurrir en intervalos poco frecuentes. Estas revisiones crean problemas especialmente relacionados con el inventario. Otra limitación es la inflación, que obliga a cambiar constantemente de estándares. Si en el catálogo de inventarios se da de alta un artículo con un costo promedio de 50 pesos y un último costo de 0 pesos y se realizan operaciones de compra o venta, el campo de costo promedio se mantendrá estático, es decir, no se verá afectado bajo ninguna circunstancia, y el campo último costo sí será actualizado de acuerdo al costo establecido en las recepciones realizadas. Al utilizar este tipo de costeo, en el CARDEX del producto siempre aparecerá la misma cantidad en el costo. Si los costos sugeridos en compras son de 0, tendrás ese mismo costo promedio en el catálogo de inventarios. Es decir, el primer movimiento determinará el costo del producto. Para poder ejemplificar el costo estándar, en el sistema de Aspel SAE damos de alta un producto. En el menú Inventarios, Productos y Servicios, da de alta un producto. En la pestaña Precios y Control, define la forma de calcular los costos. Para este ejemplo, se activa el método estándar. Valida que en la pestaña Fiscales tenga configurada la clave SAT y la unidad de medida correspondientes. Guarda los cambios del producto. El primer movimiento a realizar será una compra de 5 piezas. En la pestaña Compras, ingresa a Compras, da clic en Agregar. Captura 5 piezas del producto. En el campo Costo por unidad se dejará en ceros. Guarda la compra realizada. Revisemos el CARDEX del producto. En el menú Inventarios, da clic en CARDEX del producto.
Enseguida, selecciona la clave del producto y acepta la ventana para entrar a la consulta del Cardex. Se observa que el costo promedio es 0. Se realizará un segundo movimiento y este será una venta de una pieza del producto. Para ello, en el menú Ventas, da clic en Facturas. Agrega una nueva factura, selecciona el producto, en el precio unitario define 150. Guarda los datos de la factura. Revisemos nuevamente el Cardex del producto. Se observa que el costo se sigue manteniendo estático. Ahora realiza un tercer movimiento. Este será una nueva compra de 5 piezas del producto. En costo por unidad, captura 80 y guarda los cambios. Nuevamente revisemos el Cardex del producto. Se observa que se mantiene estático el primer costo capturado. En conclusión, el primer movimiento determinará el costo del producto. Costo promedio. Definición. Consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Para fijar el valor del costo de la mercancía por este método, se toma el valor de la mercancía del inventario inicial y se suman las compras del periodo. Después se divide la cantidad de unidades del inventario inicial más las compras del periodo. El costo promedio se calcula con la siguiente fórmula: existencias por el último costo promedio, más o menos cantidad del movimiento por el costo del movimiento. Esto entre existencias más o menos cantidad del movimiento, considerando que se suma si son movimientos de entrada, como por ejemplo compras. Se resta si son movimientos de salida, como por ejemplo ventas. También es importante considerar que existencia son las existencias actuales antes del movimiento realizado. Último costo promedio es el último costo promedio registrado en el catálogo de inventarios antes del movimiento. Cantidad del movimiento es la cantidad de entrada del movimiento. Costo del movimiento es el costo con el cual se realizó la entrada al almacén. Se hará el siguiente ejemplo del costo promedio en el sistema de ASPEL-SAE. Ingresa al menú Inventarios, da clic en Productos y Servicios, agrega un nuevo producto. En la pestaña Precios y Control, define el precio público de 95. El costeo, selecciona Promedio. No olvides validar que tenga la clave SAT y la unidad de medida que corresponda. Da clic en Aceptar para guardar los cambios. El primer movimiento a realizar es una compra. Esta es 5 piezas de producto. Ingresa al menú Compras, da clic en Compras, agrega una nueva compra. En la cantidad, define 5 piezas. En el campo Costo por unidad, captura 50 pesos. Guarda la compra realizada. Manualmente haremos el cálculo del costo promedio. Se tiene para el primer movimiento existencias 0, último costo promedio 0, cantidad de entradas 5 piezas y en costo por unidad 50 pesos. De acuerdo a la fórmula se realiza lo siguiente: existencias por último costo promedio. Para este producto es 0 por 0, ya que no tiene existencias y no tiene un costo promedio.
Como es un movimiento de entrada, se suma la cantidad del movimiento. Este corresponde a las 5 piezas del producto por el costo del movimiento. Este es de 50 pesos. Esta operación da como resultado 250 pesos. Se divide entre las existencias, que es 0, como es una entrada, se suma la cantidad del movimiento. Este es 5 piezas, dando como resultado la operación de 5. Finalmente, 250 entre 5 nos da como costo promedio 50 pesos. Ingresa en el sistema de Aspel-SAE, en inventarios, da clic en productos y servicios, localiza el producto e ingresa al detalle del producto. Da clic en la pestaña Registros y Acumulados, donde se observa el costo promedio y el último costo, el valor de 50. El segundo movimiento a realizar es una compra de 3 piezas de producto. En el campo Costo por unidad, captura 60 pesos. Guarda la compra realizada. Manualmente haremos el cálculo del costo promedio. Se tiene para el segundo movimiento existencias 5, que fueron las del primer movimiento realizado. Último costo promedio 50. Este fue previamente calculado. Cantidad de entradas 3 piezas y el costo por unidad 60 pesos. De acuerdo a la fórmula se realiza lo siguiente. Existencias por último costo promedio para este producto son 5 por 50. Como es un movimiento de entrada, se suma la cantidad del movimiento. Este corresponde a las 3 piezas del producto por el costo del movimiento. Este es de 60 pesos. Esta operación da como resultado 430 pesos. Se divide entre las existencias, que es 5, y como es una entrada se suma a la cantidad del movimiento. Esta es de 3 piezas, dando como resultado 8. Finalmente, 430 entre 8 nos da el costo promedio de 53.75. En Aspel-SAE revisamos la información. En inventarios, productos y servicios, ingresa al detalle del producto. En la pestaña Registros y Acumulados, se observa el costo promedio de 53.75. y el último costo de 60, que fue el de la entrada del producto. Se realiza un tercer movimiento de venta. Ingresa a Ventas, da clic en Facturas, da de alta una nueva factura en cantidad de producto, define 5 piezas y guarda la factura. A continuación, se realiza el cálculo manual. Se tiene para el tercer movimiento existencias 8, que fueron las del primer y segundo movimiento. Último costo promedio 53.75. Este fue el previamente calculado. Cantidad de salida 5 y en costo por unidad 53.75. Como es un movimiento de salida, en costo por unidad toma el último costo promedio calculado. De acuerdo con la fórmula, se realiza lo siguiente. Existencias por último costo promedio. Para este producto es 8 por 53.75. Como es un movimiento de salida, se resta la cantidad del movimiento. Este corresponde a 5 piezas del producto por el costo del movimiento. Este es de 53.75. Esta operación da como resultado 161.25. Se divide entre las existencias, que es 8. Como es una salida, se resta la cantidad del movimiento. Este es 5 piezas, dando como resultado 3. Finalmente, 161.25 entre 3 nos da el costo promedio de 53.75. En el detalle del producto, en la pestaña Registro y Acumulados, se observa que el costo promedio y el último costo no fueron afectados. También en el Cardex del producto se observa que te respeta el último costo promedio. En conclusión, el costo promedio se verá afectado cuando exista una entrada de productos.
Costo UEPS, LIFO, es el método de últimas entradas, primeras salidas. Es importante mencionar que el método de costeo UEPS ya no es vigente para su uso. ASPEL-SAE lo conserva para productos de años anteriores. Definición. En este método de costeo, las emisiones de materiales durante un determinado periodo de tiempo se evalúan según el costo de la última compra y luego el costo de la penúltima compra y así sucesivamente. Este se basa principalmente en el manejo de capas, las cuales van a ir disminuyendo o aumentando con respecto a los movimientos de entrada y salida. Al usar este método, se controlan las partidas utilizadas, relacionándolas con las correspondientes partidas de ingresos. En cuanto se agota la partida del más reciente ingreso, se utiliza la siguiente partida más reciente con su correspondiente costo de adquisición. El inventario tiende a quedar valorado al costo de adquisición más antiguo. Considera que las últimas unidades adquiridas son las primeras surtidas al ser vendidas. Ventajas. Relaciona mejor los costos vigentes de ventas en curso. Se usa cuando haya baja rotación del inventario. También se usa cuando los costos de adquisición tienen rápidos cambios en los costos de venta. Desventajas. Saldo alejado de los costos actuales. En ASPEL-SAE se presenta el siguiente ejemplo del método de costeo UEPS. Da de alta el producto. En la pestaña Precios y control, selecciona el método de costeo UEPS. Define el precio del producto y valida que tenga la clave SAT y unidad de medida definidas. Como primer paso, se realizan 3 compras del producto. Cada una consta de 10 piezas. La primera compra, su precio unitario es de 20 pesos. La segunda compra es de 40 pesos. La tercera compra es de 60 pesos. Se realiza el cálculo de costo promedio para cada compra realizada con la fórmula existencias por el último costo promedio más cantidad del movimiento por costo del movimiento entre existencias más cantidad del movimiento. Para el primer movimiento se tiene existencia 0, último costo promedio 0, cantidad de entrada 10 piezas. Costo unitario 20 pesos. Aplicando la fórmula de costo promedio mencionada anteriormente, el costo promedio de la primera compra es de 20 pesos. Para el segundo movimiento se tiene existencias 10, último costo promedio 20, cantidad de entrada 10 piezas, costo unitario 40 pesos. Aplicando la fórmula del costo promedio, el costo promedio de la segunda compra es de 30 pesos. Para el tercer movimiento se tiene existencias 20, último costo promedio 30, cantidad de entrada 10 piezas, costo unitario 60 pesos. Aplicando la fórmula del costo promedio, el costo promedio de la tercera compra es de 40 pesos. El siguiente movimiento es una venta del producto. Esta es de 12 piezas. Retomando las compras realizadas anteriormente, cada compra fue de 10 piezas, con un costo diferente por compra. De acuerdo a este método de costeo, las últimas entradas son las primeras en salir. En la tabla que se muestra con las capas, se toma de la tercera capa 10 piezas. Dicha capa queda sin piezas. Para poder completar la venta de 12 piezas, de la segunda capa se toman 2 piezas. Dicha capa queda con 8 piezas. Después de la compra se seguirá calculando el último costo y costo promedio. Recuerda tomar en cuenta el último costo promedio que se calculó. Para el cálculo se tienen existencias 30, último costo promedio 40, cantidad de salida 12 piezas. El costo unitario se calculará tomando en cuenta las capas utilizadas para la venta y el total de piezas vendidas. Para esto se realiza el siguiente cálculo.
El total de la tercera capa es de 600 pesos por las 10 piezas vendidas y de la segunda capa es de 80 pesos por las 2 piezas vendidas. Se suma el total de las dos capas, dando como resultado 680 pesos. Posteriormente, el resultado se divide entre las 12 piezas vendidas. El resultado de la división es 56.667. Este es el costo unitario a utilizar. Aplicando la fórmula de costo promedio, el costo promedio para la venta es de 28.89. Validemos en el detalle del producto. En la pestaña Registro y acumulados, en la sección Costos, se observa el costo promedio de 28.89 y el último costo de 60. Ahora ingresamos al Cardex del producto, donde se observa que el último costo es de 56.667. Costo PEPS FIFO. Definición. Consiste en que los costos unitarios de los primeros materiales comprados que están todavía en inventario serán los que se utilizarán en primera instancia para evaluar los materiales consumidos. Cuando el consumo de los materiales es suficiente para agotar las unidades de la primera compra, los materiales se evaluarán usando el costo unitario de la segunda compra durante el periodo y así sucesivamente. Ventajas. Costos ordenados cronológicamente. Saldo del inventario más apegado a costos de adquisición. Se recomienda su uso cuando la rotación en el inventario es más acelerada. Desventajas. Si los costos de adquisición van en aumento, el cálculo contable reduce costos de la mercancía vendida, infla las utilidades y saldo final del inventario. En Aspel-SAE se presenta el siguiente ejemplo del método de costos PEPS. Da de alta el producto. En la pestaña Precios y Control, selecciona el método de costeo PEPS. Define el precio del producto. Valida que tenga la clave SAT y la unidad de medida definidas. Como primer paso, se realiza la compra de 3 productos. Cada una consta de 10 piezas. La primera compra, su precio unitario es de 20 pesos. La segunda compra es de 40 pesos. La tercera compra es de 60 pesos. Se realiza el cálculo de costo promedio para cada compra realizada, con la fórmula existencias por el último costo promedio más cantidad del movimiento por costo del movimiento entre las existencias más la cantidad del movimiento. Para el primer movimiento se tiene existencia 0, último costo promedio 0, cantidad de entrada 10 piezas, costo unitario 20 pesos. Aplicando la fórmula de costo promedio mencionada anteriormente, el costo promedio de la primera compra es de 20 pesos. Para el segundo movimiento se tiene existencias 10, último costo promedio 20, cantidad de entrada 10 piezas, costo unitario 40 pesos. Aplicando la fórmula de costo promedio, el costo promedio de la segunda compra es de 30 pesos. Para el tercer movimiento se tiene existencias 20, último costo promedio 30, cantidad de entrada 10 piezas, costo unitario 60 pesos. Aplicando la fórmula del costo promedio, el costo promedio de la tercera compra es de 40 pesos. El siguiente movimiento es una venta del producto y es de 12 piezas. Retomando las compras realizadas anteriormente, cada compra fue de 10 piezas con un costo diferente por compra. De acuerdo a este método de costeo, las primeras entradas son las primeras en salir. En la tabla mostrada con las capas se toma la primera capa con 10 piezas. Dicha capa queda sin piezas. Para poder completar la venta de 12 piezas, de la segunda capa se toman 2 piezas. Dicha capa queda con 8 piezas.
Después de la compra, se debe calcular el último costo y costo promedio. Recuerda, toma en cuenta el último costo promedio calculado. Para el cálculo se tienen existencias 30, último costo promedio 40, cantidad de salida 12 piezas. El costo unitario se calculará tomando en cuenta las capas utilizadas para la venta y el total de piezas vendidas. Para esto se realiza el siguiente cálculo. El total de la primera capa es de 200 pesos por las 10 piezas vendidas y la segunda capa es de 80 pesos por las 2 piezas vendidas. Se suma el total de las dos capas, dando como resultado 280 pesos. Posteriormente, el resultado se divide entre las 12 piezas vendidas. El resultado de esta división es de 23.333. Este es el costo unitario a utilizar. Aplicando la fórmula del costo promedio, el costo promedio para la venta es de 51.111. Validemos en el detalle del producto. En la pestaña Registros y acumulados, en la sección Costos, se observa el costo promedio de 51.111 y el último costo de 60 pesos. Ingresamos al Cardex del producto, donde se observa que el último costo es de 23.33. Costo identificado. Definición. El 1 de diciembre del 2004, en el artículo 46-G, se establecen los métodos de evaluación de inventarios autorizados. En la fracción 3 se establece como obligación utilizar el método de costeo identificado. Este será utilizado cuando el costo del producto es superior a 50,000 pesos y la identificación específica de productos es el número de serie. Es importante mencionar que este método de costeo tiene el mismo funcionamiento que el método de costeo promedio. La diferencia radica que en movimientos al inventario se muestra la serie implicada. A continuación, se presenta el método de costo identificado en AspelSci. En menú Inventarios, Productos y Servicios, da clic en Agregar un nuevo producto. En la pestaña Datos generales, define la descripción del producto. Activa el parámetro número de serie. En la pestaña Precios y control, elige el costeo identificado. También define el precio público. No olvides definir en la pestaña Fiscales la clave SAT y la unidad de medida del producto. El primer movimiento a realizar es una compra de 2 piezas del producto, con un costo unitario de 52,000 pesos y con los números de serie 001 y 002. Para ello, ingresa en el menú Compras, da clic en Compras, da de alta una nueva compra. En cantidad de producto, captura 2. Selecciona el producto previamente definido. Valida que el precio unitario sea de 52,000 pesos. Da clic con el tabulador. Enseguida se muestra la ventana del número de serie. En el campo Número de serie, captura el primer número de serie 001 y activa el parámetro secuencial. Pregunta si se desea continuar. Dar clic en sí. Automáticamente se crea la segunda serie. Da clic en Guardar y posteriormente guarda la compra realizada. Como recordaremos, el método de costeo identificado se calcula como el costo promedio. Realicemos juntos el cálculo. Se realiza el cálculo del costo promedio para la compra realizada con la fórmula existencias por último costo más cantidad del movimiento por el costo del movimiento entre existencias más cantidad del movimiento. De esta operación se tiene como resultado el costo promedio de 52,000 pesos. En inventarios, productos y servicios, selecciona el producto. Da clic en el Cardex del producto.
Da doble clic al movimiento de compra, ingresa el número de serie donde se observan las dos series y estas con estatus disponible. El segundo movimiento a realizar es una venta de una pieza del producto. En el menú Ventas, Facturas, da de alta una nueva factura. En cantidad, captura una pieza. En el campo Precio unitario, captura 75,000 pesos. Da clic en el tabulador. En la ventana de números de serie, selecciona la serie 001. Da clic en Guardar y posteriormente guarda la venta. Se realiza el cálculo del costo promedio para la venta con la fórmula existencias por el último costo promedio menos cantidad del movimiento por costo del movimiento entre existencias menos cantidad del movimiento. De esta operación se tiene como resultado el costo promedio de 52,000 pesos. Se puede observar que tiene el mismo comportamiento del método de costeo promedio, ya que el costo promedio calculado no se ve afectado por salidas, únicamente se ve afectado por los movimientos de entrada. La única característica diferente del método de costeo identificado es que en el CARDEX del producto se puede consultar el número de serie implicado. En Inventarios, Productos y Servicios, selecciona el producto. Da clic en el CARDEX del producto. Da doble clic al movimiento de venta. Ingresa el número de serie donde se observa la serie y el estatus vendido. Costeo de movimientos pendientes. Definición. Realiza el cálculo y actualización de los costos y existencias de los movimientos al inventario que no se han costeado. El uso de esta herramienta es útil cuando se registra una cantidad de salida del inventario mayor a las existencias disponibles. Este tipo de movimientos se identifican con el color rojo dentro del CARDEX del producto. Es importante recordar que las ventas de productos sin existencias se permiten cuando se tiene activo el parámetro Facturar sin existencia, que se encuentra en Parámetros del sistema. En el menú Configuración, Parámetros del sistema, ingresa a la opción Ventas. En la pestaña Generales, activa Facturar sin existencias. Acepta la ventana para guardar los cambios. Ingresa al menú Ventas, Facturas. Da de alta una nueva factura. Selecciona el producto sin existencias. Da clic con tabulador. El sistema informa que la cantidad es mayor a las existencias. Acepta la ventana informativa y graba la factura. Consulta el CARDEX del producto. Para ello, ingresa a Inventarios, Productos y Servicios. Selecciona el producto e ingresa en el CARDEX del producto. Se puede observar que el movimiento se muestra de color rojo, ya que fue generado sin existencias en el producto. Cierra el CARDEX del producto. Realiza el costeo de movimientos pendientes. En la consulta de productos, selecciona el producto que se vendió sin existencias. Da clic en Costeo de movimientos pendientes. Se muestra la ventana de costeo de movimientos pendientes. Selecciona el rango de productos y acepta la ventana. Se mostrará la ventana del proceso finalizado correctamente. Acepta para cerrar la ventana. Consulta nuevamente el CARDEX del producto. El color rojo se quitó del movimiento. El sistema realizó un ajuste en las existencias. También realizó el cálculo correspondiente del costo promedio. Es importante que antes de realizar el ajuste de movimientos se tenga ya existencias de ese producto.